comenzar esta reunión con una oración pidiéndole a nuestro gran Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro para que nos guíe esta noche, nos enseñe, y su Espíritu Santo sea el que ilumina nuestra mente y nos enseña a través de las Escrituras. Entonces vamos a hacer una oración, ¿ok? Que me acompañen. Padre, queremos darte gracias por este día que nos das para poder, Señor, reunirnos esta noche por este medio. Gracias por cada persona que le has permitido conectarse en donde estés, Señor. Que tú estés obrando en cada corazón, que tu Espíritu Santo esté iluminándonos, que estés redarguyéndonos, Señor, de pecado, que podamos nosotros estar limpios, Señor, de pecados sin confesar, de ofensas sin perdonar, Señor, de afán o angustia que no hayamos puesto sobre ti, y sabemos que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Queremos, Padre, estar limpios por tu sangre preciosa. Límpianos porque solo tú eres justo y santo, Señor. Enséñanos esta noche a través de tu palabra, edifícanos y que podamos, Señor, ser obedientes a tus mandamientos, a tu palabra, a tu enseñanza, Señor, que es la que nos edifica y nos transforma nuestra mente y nuestro corazón, Padre. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Ok, no sé si hay alguna pregunta antes de comenzar, algo que tengan para comentar, y si no, pues vamos a continuar nuestro caminar por este estudio de que estamos viendo el problema del hombre, que es el pecado. Perdón porque tengo un poquito de tos, pero vamos a tratar de que Dios nos dé la gracia. Entonces, el problema del hombre sabemos bien que es el pecado. Pero estamos viendo cómo Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, fue enviado para vencer el pecado, la muerte y a Satanás. Y hemos visto a través de varios estudios ya cómo poder nosotros entrar en una relación con Él personal, cómo crecer en esa relación personal con Él también, y cómo mantenernos firmes cada día en nuestro caminar con Dios. Nos corresponde a nosotros buscarlo ahora, porque ya le conocemos, Él ya nos permitió. Entonces, esa parte es importante para nosotros, el poder comprender que ya tenemos esa relación, tenemos esa entrada a su presencia, y nos corresponde a nosotros entonces entrar. Hay una invitación que nos hace en Hebreos, que entremos a su trono de gracia, nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Entonces, esta es la forma en que cada día necesitamos comenzar nuestro caminar, nuestra dependencia y caminar con el Señor. Entonces, pues necesitamos ver la vez pasada como terminamos viendo en cuanto a las características de la oración. No sé, por eso les doy una oportunidad si tienen alguna pregunta, inquietud, que estuvimos viendo las características que es confesión, adoración, acción de gracias, intercesión, petición, y cómo entonces podemos nosotros usarlas en las diferentes circunstancias de nuestra vida. Ok. Si no hay preguntas, nadie levanta la mano, perfecto. Entonces vamos a continuar. Hoy quiero que pensemos y vayamos entonces a 1 Timoteo, capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 3. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Vamos a hacer un contraste que encontramos en este pasaje
de 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3, y vamos a ir inicialmente hasta el 10. Espero que podamos cubrir una parte, si no lo vamos a hacer en dos sesiones. Como dije al Perdón, principio, pastor. buenas noches. Buenas Marcel. noches. Buenas noches, pastor. Qué pena es que yo no alcancé a estar en toda la clase pasada. ¿Y me podría recordar el nombre del tema, por favor, que vimos hace 8 días? ¿De la vez pasada? Sí, sí, señor. Ok, un momentico, lo tengo aquí. Entonces dice, estuvimos viendo la vez pasada cómo mantener una relación con Dios como hijos de Dios. Como hijos de Dios, cómo podemos crecer con Él en nuestra relación. Entonces necesitamos crecer en una relación personal con nuestro Padre Celestial. Entonces creo que el link se lo pueden dar y puedes escuchar la clase si lo necesitas. Cualquier Gracias. otra inquietud nos avisas y con mucho gusto. Gracias, sí, señor. Sí, con gusto. Entonces, vamos a mirar un contraste entre piedad y contentamiento versus el amor al dinero. Entonces, bien claro, vuelvo y lo repito. Piedad y contentamiento versus el amor al dinero, no el dinero. Porque el dinero es neutro, el dinero no tiene ningún valor, simplemente es un billete, es papel. Pero depende de cada uno de nosotros el valor que le damos o la importancia, entonces así va a interferir en nuestras vidas o va a ser importante para nuestras vidas. Entonces, por eso el Señor nos enseña que el amor al dinero es el mal sobre todas las cosas. O sea, esa es una de las cosas más graves en que nosotros los humanos caemos sin entendimiento, engañados por ignorancia de la palabra. Entonces, el Señor creó la riqueza, Él es el Dios de abundancia. Desde Génesis, Él comenzó a multiplíquense todas las cosas. Él creó todas las cosas en abundancia, no creó una sola estrella, millones de estrellas, cada una con su nombre. Él creó los peces que se multiplicaran en las aguas, las aves en los cielos, y también la hierba, los frutos, todo, puso su semilla para que se multiplicara. Y a nosotros también, pues por eso creó al hombre y la mujer, la familia, para multiplicarnos y llenar la tierra. Entonces es un Dios de abundancia. Con Él no hay problema en crecer, en abundar, en tener, pero debe ser de acuerdo a los principios de Dios, de acuerdo al corazón de Dios. Porque el dinero fácilmente no, lo hacemos un Dios y se interpone entre el verdadero Dios y la riqueza, ¿cierto? Pues vamos a mirar algunos versículos, pero inicialmente vamos a mirar 1 Timoteo capítulo 6 del 3 hasta el versículo 10. Entonces, si me siguen en la lectura, por favor. 1 Timoteo capítulo 3, 1 Timoteo 6 del 3 al 10. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártase de los tales, apártate. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, vemos un contraste aquí
entre la riqueza espiritual, la riqueza eterna y la riqueza terrenal, la riqueza temporal. Nosotros somos los que decidimos cuál vamos a seguir, cuál vamos a anhelar y desear más. Por eso ya vimos que nuestro problema es el pecado, es caer en engaño, en esclavitud, en deseos de nuestra carne, en nuestros ojos y vanagloria de la vida, que es lo que el Señor nos dice que necesitamos morir. Entonces, la piedad y el contentamiento es lo que nos van a ayudar a quitar de nuestros corazones el amor al dinero. El Señor nos dijo cuando anduvo en la tierra que nadie puede servir a dos señores. Miremos Mateo 6:24, por favor. Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice el versículo 24, Mateo 6. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces ahí está. Es imposible que podamos servir a dos señores. No podemos. Necesitamos amar a uno, decidir realmente con quién es que nosotros vamos a rendir nuestra vida, a dar la prioridad y vamos a aborrecer el otro. Entonces es una decisión. Si nos dejamos llevar por nuestros deseos, por nuestra codicia, por nuestras necesidades, por el engaño de este siglo, pues vamos a terminar amando el dinero y poniéndolo como lo primero en nuestras vidas. Entonces, escuchen bien, es el amor al dinero, no estoy diciendo el dinero, porque el Señor mismo creó toda la riqueza en este mundo, en el universo. Él es el dueño de la riqueza, del conocimiento, de la grandeza, del poder, de todo. Todo proviene de Él. Entonces, si nosotros comprendemos estas verdades y conocemos al Dios verdadero, al Dios creador de los cielos y la tierra, pues vamos a tener libertad para poder decidir y escoger las riquezas eternas. El Señor dice que en la tierra no hagamos riquezas en la tierra porque aquí entra el ladrón y el orín y la polilla y minan, ¿cierto? Pero las que son en celestiales, eternas, pues allí son eternas y no va a entrar ninguna corrupción, no va a entrar absolutamente nadie que mine ni ladrones que hurten. Entonces, debemos nosotros entender que todo lo que hagamos desde aquí a la tierra va a impactar eternamente nuestras vidas. Si escogemos solamente lo eterno, lo temporal, pues no vamos a poder sacar absolutamente nada de esta tierra, como dijo Job. Desnudo entré y desnudo saldré. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y esa es la verdad, la realidad que necesitamos tener para ser libres. Pues necesitamos ser libres de este sistema de engaño, de mentira y de deseos y necesidades. El Señor Jesucristo nos hizo libres. Ya vimos en lecciones pasadas que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Entonces el pecado entró en el mundo por el primer hombre, como lo vimos en Romanos 5:12. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces necesitamos comprender que todos entramos a este mundo y heredamos una naturaleza rebelde de nuestros padres. Y que ya cuando tengo capacidad, uso de razón, pues yo mismo voy a decidir conscientemente pecar. Y eso pues ya me lleva a una separación eterna de Dios también. ¿A quién está sirviendo? Es una pregunta que tenemos que hacernos cada día. Ya les oímos la enseñanza en cuanto a el inventario que tenemos que hacer en nuestras vidas para tener una conciencia limpia, para poder dejar que el Espíritu de Dios guíe mi vida, viva a través de mi vida, que Él sea el que llena mi vida y no los conceptos de este mundo o las filosofías o la falsamente llamada ciencia. ¿Cómo podemos saber a quién estamos sirviendo? Entonces, si nosotros miramos nuestra agenda, si miramos nuestra cuenta corriente, nuestra chequera,
si miramos nuestro tiempo, al que más tiempo estamos dedicando, al que más tiempo estamos preocupados y estamos pensando, pues ese es la persona o la cosa o lo que sea que estamos sirviendo, que nos lleva a nosotros y nuestra vida pues va a obedecerle. Al apartarse de la palabra de Dios, pues es la parte que nos lleva directamente a comenzar a afanarnos por este mundo, por nuestras necesidades y por el futuro de este mundo, que este futuro termina. Entonces no es futuro, simplemente es un tiempo temporal que tenemos aquí, que Dios nos ha dado y no sabemos cuánto tiempo nos queda. Por eso necesitamos vivir e invertir lo más que podamos cada día para la eternidad. Versículo 3 de 1 Timoteo 6, entonces dice, si alguno enseña otra cosa, me está hablando y refiriendo en cuanto a lo que dice la palabra y nos va a explicar qué, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, entonces es lo que necesitamos nosotros buscar. Si no me conformo, conformar es una palabra que ya vimos en Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Conformarme es ponerme cómodo, estar en la forma en donde yo busco ese placer para mi vida, en cuanto al mundo, en cuanto a este siglo. Pero ahora, en cuanto a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que son suficientes para mí, que no necesito absolutamente nada más, ni de filosofías, ni de teologías, ni de doctrinas profundas o altas, o de conocimientos humanos, absolutamente nada, porque la palabra de Dios, el Verbo encarnado, Jesucristo, y Él vino para darnos toda la sabiduría y el conocimiento que hay en Él y revelarnos al Padre. Pues por eso, si no nos conformamos a las sanas palabras de Jesús, dice Jesucristo, el Señor Jesucristo, entonces necesitamos depender de la palabra de Dios, ir a las Escrituras. Tengo que leerlas y dejar que la Escritura, como vimos la vez pasada, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, discierne las intenciones, los pensamientos y aún hasta los tuétanos, y físicamente impacta nuestro cuerpo también. Entonces la palabra es suficiente, es poderosa, es eterna, es absoluta, es infalible. Necesitamos confiar, conformarnos a ella. No necesitamos otro libro, otro estudio, otro agregado para poder estar lleno. Esa palabra de Dios es la que necesitamos anhelar y desear con todo nuestro corazón. El Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, si bebieres del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás, sino que saltará en tu vida como una fuente para vida eterna. Entonces, ahí Dios nos ha dejado, al enviar a su Hijo en forma humana, la palabra viva, el Logos eterno, entró en un cuerpo humano y vino a vivir entre nosotros. Y Él mismo nos enseñó sus palabras. Es un privilegio, es la riqueza más grande que hay, eterna, porque es un Dios eterno, infinito, que nunca terminaremos de conocer. La pregunta que hace el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan también, ¿qué es la vida eterna? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahí está la profundidad, la grandeza, la verdad, la integridad, la gracia, la misericordia que necesitamos cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros podemos ir al súper o al restaurante, a donde sea, a comprar paz, o a comprar misericordia, o a comprar perdón. No, solamente vienen por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso necesitamos comprender y entender
que en la palabra de Dios, en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, entonces la doctrina implica la enseñanza, cómo debemos vivir, ponerlo en práctica, obedecerla. Él mismo nos la explica y nos dice cómo. Por eso el apóstol Pablo escribió las cartas que son la enseñanza, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. A él le fue dado, le fue revelado por Cristo mismo el Evangelio y por eso él le dejó el Señor un aguijón para que no se vanagloriara en sí mismo, sino que dependiera de la gracia de Dios, recordando que ese conocimiento, esa sabiduría que él tenía, venía del Señor mismo, de Dios mismo. Entonces, cuando nos apartamos de la palabra, cuando no encuentro alimento en la palabra, cuando mi corazón no se regocija y se llena en su palabra, es porque hay algo que impide en mi vida, en mi corazón, que la palabra produzca vida, gozo, alimento, crecimiento, contentamiento, como dice el Señor Jesucristo. Miramos Primera de Pedro, que ya lo hemos visto, Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a hacer un contraste entre el versículo 1 y 2 para ver lo que sucede cuando no obedezco a estos dos mandatos del Señor, o uno principalmente para que el otro proceda por obediencia del primero. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, desechando, es un mandato, ¿y a quién le corresponde? A cada uno de nosotros. Desechando, yo lo comparo, cada cuánto sacamos la basura de nuestra casa. Necesitamos desecharla para no tener infecciones, para no tener los mosquitos, para no tener todos los insectos. Necesitamos desechar. Igual en nuestra alma, en nuestro interior, necesitamos desechar, porque el problema nuestro es el pecado, como lo estamos viendo. Por eso dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Entonces, me corresponde a mí preguntarle al Señor, ya lo vimos Salmo 139, 23, 24, porque por mí no puedo saberlo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces, ese sondéame es donde el ojo de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu Santo en nosotros, va a redarguirnos, va a sacar y mostrarnos lo que yo necesito desechar. Desechar significa confesar, estar de acuerdo con Dios, y Él entonces con su sangre preciosa nos va a limpiar más y más. Entonces, 1 Juan 1:9 nos lo dice. Sí, es una condición. Confesamos nuestros pecados. Él, Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces vemos los recursos que el Señor nos dio para poder permanecer en comunión, limpios, tener una conciencia limpia, como lo vimos también la vez pasada. Entonces, desechando cada día, cada mañana ante la presencia del Señor, durante el día, cuando no tenga ese gozo, cuando no tenga la paz del Señor, cuando tenga inquietud, angustia, afán, como ese vacío en mi interior, es porque el Espíritu Santo no está llenando mi vida, sino ahora mi carne está dependiendo de que yo le satisfaga. Por eso, si desecho eso, el versículo 2 se cumple. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella pescáis para salvación. Entonces vemos lo que sucede, que si yo no desecho el pecado en mi vida, pues no voy a desear la palabra de Dios. Por eso es importante el orden que el Señor nos da también en su palabra. Esas son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo que nos está hablando en Timoteo. Y por eso la doctrina es lo que nos está diciendo ahora el apóstol Pedro, cómo necesito yo hacerlo. Y es a través de la confesión, es a través del arrepentimiento. El arrepentimiento no es llorar y jurar que no vuelva a pecar o a hacerlo. No. Arrepentimiento significa pedirle a Dios que yo no puedo dejar ni cambiar y que lo quiero, lo anhelo, lo deseo en mi carne, pero que le pido y lo confieso y lo entrego a Él para que lo quite el deseo de mi carne, de mi vida,
y Él me llene. Entonces ahora viene la vida sobrenatural del Espíritu Santo y va a llenar esa área de mi vida. Necesitamos entonces ser llenos del Espíritu Santo constantemente, porque es un mandato del Señor también en Efesios capítulo 5. Ser llenos del Espíritu Santo. Y nos hace un contraste con no os embriaguéis con vino, antes ser llenos del Espíritu Santo, porque el que toma vino queda bajo los efectos del alcohol. Cuando nos rendimos al Espíritu Santo, confesamos nuestro pecado, rendimos nuestra vida a Él, quedamos bajo la llenura del Espíritu Santo y vamos a vivir la vida del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu de Dios, que es uno solo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, esa es la vida que Dios nos ha dejado en Jesucristo, la que Él venció, compró y con la resurrección selló. Y nos envió al Espíritu Santo para sellarnos y vivir en nosotros. Entonces, desear como niños recién nacidos, la comparación que nos hace con un bebé recién nacido. Si el bebé no sabe más sino comer, él necesita alimento cada 2-3 horas y dormir para poder crecer y crecer hasta que puede tener la capacidad de alimentarse por sí mismo y comer alimento más sólido. Igual nosotros, cuando nacimos espiritualmente, necesitamos crecer con la palabra de Dios, con leche espiritual para poder crecer y después tomar el alimento sólido, como Pablo lo dijo a los Corintios y como lo dice también en diferentes cartas. Esta es la parte que necesitamos discernir. ¿Qué tanto deseamos la palabra del Señor? ¿La deseamos igual que, como dice el Salmo 19, más dulce que la miel y que la que destila el panal, y más que el oro más preciado, que el oro refinado? ¿Qué cosas deseamos o qué cosas desea nuestro corazón? Necesitamos presentarnos al Señor para que Él examine nuestro corazón, porque el Señor dice en Proverbios que el camino del hombre, hay camino que al hombre le parece derecho en su propia opinión, pero su fin es muerte. Muerte significa separación de Dios. Entonces, si nos preguntaran a nosotros cómo estoy yo en mi vida, pues vamos a decir: yo bien, yo soy muy bueno, yo no soy malo, yo no le hago daño a nadie, pues yo trato de vivir lo mejor que puedo. Entonces, en nuestro propio concepto, en nuestra propia prudencia y sabiduría, nosotros no podemos ver nuestra condición del pecado, de la esclavitud, del engaño de nuestro corazón. Por eso necesitamos las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para poder entonces crecer en el conocimiento de Dios. Y la doctrina, como dice, volvemos a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Entonces aquí nos añade otra palabra que necesitamos comprender: piedad. Muchas veces vemos una persona piadosa, aquella que da limosna, que ayuda, pero ese no es la piedad que el Señor enseña, que la palabra de Dios nos enseña. La piedad va mucho más allá de eso. Pero antes de mirar la definición de piedad, vamos a mirar por qué nos apartamos de la palabra de Dios. Cuando alguien enseña otra cosa, o yo tengo interés en filosofías, en prosperidad, en sanidades, en milagros, en profecías, en reformas, en varias, en la ciencia, en liberaciones, en cualquier circunstancia, en teologías, necesitamos nosotros hacerlo en la forma que es conforme a las sanas palabras de Jesús, el Señor Jesucristo, y conforme a la doctrina de la piedad. Entonces, miremos nuestro corazón, qué es lo que estamos anhelando, qué es lo que deseamos, qué es lo que más ama mi corazón. El Señor dijo que donde esté nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Entonces, espero que nuestro tesoro sea el Señor Jesucristo, sean sus palabras, que el Espíritu Santo nos guíe, nos llene a desear esa palabra
como un niño recién nacido y la tomemos para crecer, para conocerle y poder entonces alimentarnos con alimentos sólidos. Vamos a mirar ahí en la página anterior, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Ya en alguna ocasión habíamos mencionado, leído este versículo, pero vamos a tratar de entenderlo en una forma un poco más clara. Capítulo 3 de 1 Timoteo, versículo 16. Dice la palabra del Señor: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Aquí está. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ese es el misterio de la piedad. Misterio significa algo que no había sido revelado, que estaba oculto todavía y no había sido revelado por Dios. Entonces el misterio no es algo misterioso, algo malo. No, el misterio es algo que Dios no había revelado en su plan perfecto, en su tiempo lo reveló. ¿Y qué significa esa piedad? Que Dios fue manifestado en carne. Y lo vemos en San Juan, capítulo 1, versículo 14. Anótenlo porque lo hemos leído varias veces. San Juan, capítulo 1, 1, 2 y 3, y después van al versículo 14. Versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 3: todas las cosas por Él fueron creadas, y sin Él nada de lo que ha sido creado fue creado. Y vamos al versículo 14 de San Juan 1, y dice: aquel verbo, que es lo que Dios, creador infinito, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el que era el Dios infinito, el que está con Dios, el creador de todas las cosas, se hace carne, toma un cuerpo humano, porque Juan 1:18 le dice: a Dios nadie le ha visto jamás, nadie le ha visto, ni le ve, ni le verá. Pero el unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ese es el propósito, uno de los propósitos por los cuales nuestro Señor Jesucristo se humilló y tomó un cuerpo humano para venir entre nosotros, a vivir como nosotros. Se limitó a la humanidad, a la necesidad, al hambre, al sueño, al dolor, a todo lo que nosotros somos expuestos, a la tentación. Pero Él no pecó, es la única diferencia. Entonces, por eso nos está hablando en que ese misterio es que Dios fue manifestado en carne. Entonces el verbo tomó un cuerpo humano, se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Entonces Jesús me está diciendo que el verbo tomó un cuerpo humano y se llamó Jesús. El unigénito Hijo de Dios es Jesucristo, hecho hombre. Entonces ahí está la primera parte. Justificado en el Espíritu. Entonces lo vemos en Lucas capítulo 3, versículo 22. Está en todos los evangelios, en Mateo, en Juan también, pero lo vamos a mirar en Lucas 3, 22, lo que dice. Dice versículo 21 y 22, vamos a leer. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En otro evangelio dice: a él oíd, a él obedecer. Entonces Jesús, como hombre 100%, fue lleno del Espíritu Santo, fue ungido por el Espíritu Santo también. Él era Dios perfecto, él tuvo las dos naturalezas. Entonces él era Dios, pero él se despojó de ser como Dios, no dejó de ser Dios. Él dejó sus poderes para sí mismo, no los iba a usar. Por eso tomó su humanidad para depender 100% del Padre, y necesitaba el Espíritu Santo para andar y vivir en la voluntad del Padre. Cuando lean el Evangelio en cualquier lugar, el primero que habla en Lucas creo que es que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto para ser tentado. Entonces el Espíritu Santo lo guió en la voluntad
del Padre. Él lo hizo en forma perfecta, plena, porque Él nunca pecó. Nosotros tenemos el inconveniente que en esta carne tenemos todavía el pecado e interrumpe esa comunión con Dios, pero Él nos dejó la confesión. Ya somos libres del pecado, no somos esclavos del pecado. Entonces, si algún pecado en mi vida todavía me está exigiendo o me está pidiendo y yo no puedo dejarlo, no sé cómo, ya vimos la vez pasada también cómo renunciar a ese pecado, entregarlo al Señor para que Él quite el deseo en mi vida y me llene con el poder del Espíritu Santo. Entonces Dios derrotó el pecado, derrotó la muerte, ya no tenemos miedo a la muerte y a Satanás. Él no puede tocarnos porque Él ya está vencido y estamos bajo la cobertura del Señor Jesucristo. Romanos 8, lo pueden leer del versículo 25 en adelante hasta el 32, 33, nos da la victoria que sobre todo nombre, sobre todo dice ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo suficiente para nosotros. No necesitamos de otro libro, de otro consejo, de otros filósofos o conocedores de la palabra o como se llame. No hay apóstoles, no hay profetas, no hay nada de esto que el mundo y las filosofías están engañando y llevando a personas a oír cosas que no son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros necesitamos conformarnos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la sana doctrina de la piedad. Ya vimos la segunda parte de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. O sea, el Espíritu de Dios vino a vivir esa vida plena en él, visto de los ángeles. Vimos que ángeles le sirvieron todo el tiempo, fueron testigos de cómo Dios mismo se humilló y se vistió como hombre para morir por nuestros pecados, para vencer la muerte y volver a sentarse a la diestra del Padre. Entonces los ángeles le adoraron todo el tiempo, estaban dispuestos y listos para servir, pero en ningún momento él llamó. Él cuando dijo que él podría pedir a su Padre 2 legiones de ángeles y vendrían inmediatamente. Estaban listos para obedecer, no la palabra de Jesús como humano, pero sí la palabra de Dios para servirle, porque él era Dios mismo. Entonces, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Recuerda que únicamente a los judíos se les fue dada la ley, la palabra de Dios por Moisés, para enseñarla al resto del mundo, pero ellos no cumplieron, no obedecieron, se encerraron en ellos mismos y ni a ellos mismos le enseñaron a su pueblo. Y ellos se hicieron ignorantes a la palabra de Dios, por eso fracasaron, fallaron y ya no andaron con el Señor, no andaron con Dios, sino se apartaron a ídolos. Por eso las consecuencias del pueblo judío que todavía están pasando. Entonces, el Señor dice en Juan 1 que Él vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. ¿Ya? Versículo 11. Entonces, vino a los judíos, pero no lo aceptaron. Y por eso el versículo 12 dice, más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces vino la palabra de Dios para el resto del mundo. Los gentiles, todo aquel que no es judío. El Señor tiene y tuvo misericordia de toda la humanidad. Entonces, por eso, predicado a los gentiles, creído en el mundo, también la fe que el Señor Jesucristo inició y que Él culminó en la cruz al resucitar. Entonces nos dejó la fe, Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero la fe de Dios es la que vence al mundo, como Jesús lo venció. Él dijo, confiad porque yo ya vencí al mundo. Y fue la fe de Él que ya venció al mundo. Creído en el mundo y recibido arriba en gloria. La muerte, resurrección y exaltación de Él. En Filipenses capítulo 2 lo vemos, que es humillación, pero así como fue su humillación, su exaltación. Entonces nos dice que toda rodilla se doblará ante Él y confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, al final de los tiempos, toda rodilla de todo ser humano, porque todos vamos a resucitar, justos y no justos.
y se presentarán ante el Señor, doblarán su rodilla y le adorarán, reconocerán que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, que Él es el Dios vivo, encarnado, hecho hombre, que se llamó Jesús, y lo adorarán. ¿Por qué nosotros, ahora que le conocemos, no doblamos nuestras rodillas ante Él y lo adoramos? Confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor, que es el Dios del universo, que es el Creador, que es el Verbo encarnado, y que Él murió y resucitó y está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Eso es para gloria de Dios Padre. Podemos glorificarlo, adorarlo desde ahora, porque ya vimos que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, y tales adoradores el Padre busca que le adoren. Esa es la parte que nosotros necesitamos vivir. Entonces, ya comprendemos un poco mejor, espero, el misterio de la piedad. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí de alguien que quiera, tenga inquietud para hacer una pausa mientras continuamos con la segunda parte. Yo, pastor, tengo una pregunta. Perfecto, dígame, Leonardo. De la parte de visto de los ángeles, ¿qué texto bíblico dejaste? Ok, no di exactamente un texto, pero lo puedo ver, no tengo en mi mente ahorita aquí, pero cuando estaba en Getsemaní, que él estuvo orando, pero yo les voy a dar la cita, ok, exactamente para que, pero hay varias citas donde a él estaban listos para servirle, para fortalecerle. Puede servir de pronto entonces el de cuando Satanás lo dejó, que le dijo, vete de mí, Satanás, correcto. Y los ángeles venían y lo servían. ¿Ese lo podemos usar? Perfecto, correcto. Ahí vemos que hasta que no pasó la tentación, él lo venció con la palabra, buen versículo, buen texto, gracias. Entonces los ángeles vinieron y le sirvieron. Entonces, él siempre iba a buscar al Padre y los ángeles estaban para servir. ¿Ok? Muy bien. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más? Buenas noches, pastor. Buenas noches, Carolina. Usted en un momento nombró la parte donde Pablo habla del aguijón. Sí. ¿Sí? Sí. Esa parte me parece muy curiosa porque él dice que cuando él tiene el aguijón, en lo que yo he entendido, en lo que yo leía, perdón, él dice que tiene un espíritu de, ¿cómo es que dice? Que no me acuerdo del versículo y no lo tengo acá en la mano tampoco, pero él dice que el aguijón supuestamente es un ángel de Satanás. Sí, que lo abofetee. Entonces, lo que está... Porque, sí, señor, diga. Dígame, termine. Porque su merced dijo ahorita que Dios le había dicho a él que él le daba ese aguijón, ¿sí? Sí. Pero entonces yo sí quería como tener claridad, porque yo dije, bueno, el aguijón que tiene él es como algo de Satanás, o sea, pero ¿qué será? ¿Una enfermedad? ¿O lo hace con el fin de que él no se aparte, porque si se lo quita se aparta? O sea, pues siempre he tenido como esa incógnita de esa partecita. Ok, es buena pregunta. En 2 Corintios capítulo 12, que es donde habla de esa parte, versículo 9, pues él tenía una enfermedad, dice, ¿cierto? Porque él está diciendo, el versículo 7, 2 Corintios 12, 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, ese era un problema que Dios le había dejado como protección a él, para que él no pensara que la sabiduría y el conocimiento era de él, sino que Dios se lo había dado directamente. Entonces, es una protección. Dios muchas veces permite en nuestras vidas aguijones en diferentes maneras, para que en las fortalezas que Él me da, en donde yo tengo mi suficiencia y lo que pienso que soy mejor, para que yo no me engrandezca en eso, sino más bien en como lo dice Pablo, ¿cierto? Entonces él dice que le rogó 3 veces a Dios de que se lo quitara, ¿cierto? De que lo quitara de él. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, cuando él entendió eso, que la gracia de Dios es superior a cualquier limitación que tengamos en nuestro cuerpo físico, sea enfermedad, sea una limitación física, sea económica, sea de conocimiento, sea de cualquier circunstancia que en nuestra vida Dios permita,
su gracia es superior. Por eso Él nos salvó por gracia y vivimos por gracia diariamente. Entonces yo les he mencionado la gracia del Señor y aquí se lo dice al Señor, bástate mi gracia. Pablo lo comprendió, que su gracia era superior a depender de su carne, de su orgullo, de su capacidad. Entonces él le dijo aquí en la siguiente parte, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces él reconoció sus debilidades como humano, que no era el más sabio, el más inteligente, el más poderoso, para poder entonces nosotros vanagloriarnos, sino que él reconoció entonces que en la debilidad, ¿cierto?, reposa sobre él el poder de Cristo. Pues cuando yo no puedo, por decir algo, levantarme a orar, Señor, yo soy débil para esto. Dame tu gracia para poder hacerlo en el poder tuyo. Y ahí es donde Él me da esa capacidad y yo puedo hacerlo para la gloria de Dios. Los que lo hacen en su fuerza y en su capacidad se glorían para sí mismos. Pueden ayunar 40, 50 días, lo que sea. Pero en la gracia de Dios es donde se glorifica Dios. Por eso el versículo 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Ya? Entonces él dice, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Entonces esa es la parte que el apóstol Pablo descubrió, el Señor le reveló, le dijo y nos lo enseña a nosotros. Esas son las sanas palabras del Señor Jesucristo y la doctrina de la piedad. Entonces, espero que eso le haya ayudado, Carolina. Sí, señor, gracias. Ok. Nos quedan 11 minutos. No sé si hay algo más. Ya tengo un versículo de los 1 Timoteo 3:16. También nos dice que visto de los ángeles. No, ese fue el que vimos. Gracias. Entonces el mismo que estábamos viendo. Ok. Entonces el que nos mencionó, creo que fue Leonardo, es el que usamos. Cuando tenga otro les voy a dar. Okay. Mateo 4:11. Ok. Ese es el de Mateo 4:11 es el de los ángeles cuando llegaban a servirle. Para ese punto. Perfecto, gracias. Okay. Listo. Entonces, vamos a terminar. Entonces nos quedan 10 minutos y estamos viendo el versículo 3, que es la parte en donde pues vimos el contraste en cuanto a la parte de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. Entonces, el contraste lo vamos a ver aquí en los dos siguientes versículos. El versículo 4 dice, está envanecido. Se está refiriendo si alguno enseña otra cosa. El versículo 3 lo encabeza, si alguno enseña otra cosa. No está hablando si los pastores, los ancianos, los apóstoles, quien sea, porque todos debemos enseñar con nuestra vida. Somos discípulos para ir a ser discípulos. Entonces, en alguna forma enseñamos a otros, nos siguen, nos miran y nosotros lideramos a muchos. Entonces, si enseña otra cosa, si vive otra cosa, sería como mejor la palabra y no se conforman las nuevas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina de la piedad, ¿sí? Entonces dice, está envanecido esa persona, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces, ahí está el contraste. Si no me aparto de estas enseñanzas, de estas personas, pues no voy a tener desear las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina de la piedad. Entonces, vemos bien claro que el Señor nos da el entendimiento, nos enseña, el Espíritu Santo nos ilumina para que nosotros entendamos que no es la grandeza de este mundo, que no es el conocimiento de este mundo, que no es el orgullo y la vanidad de este mundo, que no es la exaltación en este mundo,
sino que es una vida conforme a la piedad y a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si Él lo exalta, así como Pablo, que le reveló cosas que no era lícito para el hombre oír, pues le dejó un aguijón para protegerlo. Y la lucha estuvo constante en él, tanto que le pidió que lo sanara. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia. Y es lo que nosotros necesitamos vivir, bajo la gracia del Señor cada día. Señor, dame tu gracia para que yo pueda vivir esa vida que te agrada y te glorifica a ti. Pues cuando estemos limitados, cuando yo voy a sacar mis capacidades y mis virtudes, necesito más bien sacar mis debilidades, humillarme y reconocer mis debilidades, dónde no puedo, quién soy yo, y recurrir a la gracia del Señor para que esa gracia me lleve en la vida que es para la gloria del Señor. Entonces, bien importante tener en cuenta, y en estos tiempos más que todo, que hay tanto conocimiento, tanta doctrina que se abrió por todos los medios ahora, la enseñanza para todo el mundo la puede oír, pero necesitamos nosotros saber y mirar las escrituras, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, para ser edificados entonces, y así poder entonces nosotros vivir una vida que glorifica al Padre. Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Entonces necesitamos cada mañana presentarnos ante Él para que podamos entonces comenzar nuestra vida desechando, recuerden, desechando pues toda malicia, toda amargura, hipocresía, detracciones, todo esto para que podamos desear la palabra de Dios. No podemos tomar el alimento del Señor, tomar su palabra sin desechar antes lo que va a impedir que la palabra de Dios produzca en mi vida vida abundante y salte esa palabra como una fuente de agua viva para la eternidad. Entonces, esa es la parte que necesitamos practicar. Entonces, estamos agregando algo más a nuestra vida, a nuestra relación con el Señor para derrotar el problema del hombre que es el pecado, que ya Cristo lo destruyó, ya nos hizo libres al conocer la verdad, pero recuerden que la ignorancia nos imposibilita de poder ser libres realmente. Yo les conté la ilustración de la liberación de la esclavitud en los Estados Unidos. Abraham Lincoln la firmó y todos los esclavos dijeron, somos libres. Pero sus amos le dijeron, no, no son libres, van a ser libres. Como ellos no sabían leer, eran ignorantes, entonces continuaron bajo esclavitud, aunque ya eran libres legalmente. Igual, el Señor Jesucristo ya nos dio la libertad, pagó por nuestro pecado, pero esta carne nos engaña, Satanás, el sistema de este mundo, los deseos de nosotros, y nos dicen, todavía no eres libre, vas a ser libre. Es un proceso, es poco a poco, pero no es así. La libertad, el Señor nos la dio y podemos andar en vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Muy bien, vamos a dejar ahí entonces para la próxima semana continuar con esta enseñanza que el apóstol Pablo nos ha dejado en la carta a Timoteo. No sé si hay peticiones o alguna pregunta o inquietud que puedan tomarlo. Quedan 5 minutos, 4 minutos ya entonces para poder orar y poder terminar. ¿Algo más que alguien quiera compartir? Hemos estado orando esta semana por la persona que nos pidió Luis, fue la semana pasada, por Rulos. No sé si hoy se conectaron, seguimos orando por ellos, entonces para que podamos seguir orando nosotros. Ok, ¿alguien más? Perfecto, vamos a orar. Yo, pastor. Entonces. Sí, dígame, Carolina. Por la vida espiritual de mi hija que se llama Samara. ¿Se llama cómo, perdón? De mi hijo que se llama Samara. Samara, ok. Samara, Eni Samara. Perfecto. De mi hijo que se llama Di Matías. Y de Joseph. ¿De Matías? Y mía, de mi familia, mejor dicho. Sí, Ok, señor. perfecto, tu familia.
Perfecto, vamos a orar y pues por todas nuestras familias necesitamos estar orando unos por otros porque es importante, pero específicamente vamos a estar orando por Carolina y su familia. Entonces vamos a orar, nos quedan 3 minutos. ¿Alguien más está ahí, creo? Sí, señor. María, dígame. Quería pedirle por favor oración por mi sobrina que se llama Paola Pérez, que está en Houston y ahí está donde están todas esas tormentas y ella casi siempre está sola con los 2 bebecitos. El Señor los Perfecto. guarde y guarde a las personas que están allí. Perfecto. Muy bien. Entonces en Houston, sí, hay tormentas ahorita tremendas por varios lugares. Vamos a orar al Señor por su protección también. Entonces, perfecto. Muy bien. Entonces, estábamos orando también por la cirugía de Mari, de Ramona. No sé si ella está por ahí, también seguimos orando por ella. ¿Ok? Vamos a orar. Nos quedan 2 minutos y espero terminar en 2 minutos. Si no, pues nos veremos la próxima semana. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva, poderosa y eficaz, Señor, para enseñarnos, para penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor, para mostrarnos, Señor, lo que no es agradable delante de ti, Señor. Muéstranos, redargúyenos de pecado por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que podamos confesar, desechar, Señor, como nos dices en tu palabra por medio del apóstol Pedro, y que podamos, Señor, renunciar a esto, arrepentirnos, Señor, en una forma correcta, entregando a ti, renunciando, Señor, a todos estos deseos, para que tu palabra la deseemos, para que nuestro corazón, nuestra alma desee tu palabra y nos alimente para el crecimiento espiritual, para llegar a la madurez, Señor, y poder caminar, Señor, en servicio a ti y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial también, Padre. Gracias por mis hermanos, bendíceles por tu iglesia en Bogotá, Señor, sigue edificando, por cada persona de cada lugar que se está conectando, o cada lugar que llega esta enseñanza, bendícelo, Señor, que nos sigas enseñando tu palabra, Señor, que abra nuestros oídos y nuestro corazón sea edificado para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, hermanos. Amén. Amén. Hasta luego a todos. Dios los Bueno, bendiga. igualmente. a todos. Buenas Buena noches a semana. todos, gracias. Que descansen. Buena semana. Que Dios les bendiga grandemente. ¿Ok? Oremos. Muchas gracias.